Vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, para poder leer, Señor, en ella y aprender, Señor, de ella. Queremos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Que podamos ver, Señor, su gloria y tu gloria, Señor, reflejada en Él. Que podamos, Señor, encontrar en Él todo lo que andamos buscando, Señor, todo lo que necesitamos. Que Cristo se convierta, Señor, en el todo de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar el Evangelio de Juan y te invito a abrir ahí tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y la semana pasada solo vimos verso 1 y verso 2. Entonces vamos a ir lento. Bastante lento para poder disfrutar el Evangelio de Juan. Y la semana pasada empecé preguntándoles, ¿qué tanto sabes de Cristo? ¿Qué tanto sabes de Jesús? ¿Qué tanto amas a Cristo? Porque mientras más amas a una persona, más quieres conocer a esa persona. Creo que Juan, el evangelista, conoció también a Jesús, que lo amaba tanto, que pudo mostrarnos aspectos de Cristo que los otros tres evangelios sinópticos no mencionan. Y yo te mencionaba la semana pasada que nos vamos a adentrar a acompañar a Jesús a lo más íntimo de sus relaciones, a los momentos más íntimos, tanto con sus discípulos como con la gente que él habló. Por ejemplo, ningún otro evangelista habló de la mujer samaritana, ningún otro evangelista habló de Nicodemo, ninguno otro habló de lo que sucedió en el aposento alto. Fueron muy escuetos lo que dijeron los otros evangelios, pero Juan es mucho más claro a la hora de mencionarnos estos pequeños detalles en la vida de Cristo, detalles que nos muestran a Cristo, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí en estos primeros versículos, leímos hace rato hasta el 19, pero en realidad nuestro pasaje que estamos estudiando es del 1 al 5, y estamos viendo 4 aspectos de Cristo que deben llevarnos a reconocerle como Señor y Salvador. El primero de ellos lo vimos la semana pasada, verso número 1, Él es eterno. Él es eterno. Y verso número 1, la segunda parte, y el verso 2, Él es divino. Él es eterno y Él es divino. Verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablamos de la existencia del verbo con Dios desde el principio, desde la eternidad pasada. Y esto es importante, mis hermanos, porque hay demasiadas herejías. Ahora he estado estudiando mucho eso, me voy a meter un poco más. Hay demasiadas herejías respecto a la persona de Cristo. Hay quien dice que no es divino, hay quien dice que no es humano, hay quien dice que no nació, hay quien dice que no murió, hay quien dice que no resucitó, y todo eso es en contra de la persona de Cristo. En contra de la persona de Cristo. Y esto es algo que no sucede desde ahora, sucede más o menos desde el siglo II después de Cristo. Desde el siglo II empiezan a surgir estos elementos heréticos de la persona de Cristo. Mencioné uno la semana pasada, hablando de su naturaleza divina y humana. Mencioné que el mismo Juan, y en su primera carta, dice que lo palpó, que lo tocó, porque algunos gnósticos que empezaban a surgir el gnosticismo decían que Jesús no había venido en carne, sino que Él era una especie de fantasma, que cuando caminaba sus pies no pisaban la arena y no dejaba huellas. Bueno, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia habla de que Él era 100% divino y 100% humano, y eso lo sabemos. Entonces, 4 aspectos de Cristo que deben llevarnos a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver ahora verso número 3 y versos números 4 y 5. El primer aspecto es eterno, el segundo aspecto es divino, el tercer aspecto es creador, para los que están tomando nota, y el cuarto aspecto es encarnado para salvar. Encarnado para salvar. Verso número 3. Él es creador.
Él es creador. Dice el verso número 3, y que yo a veces pienso que al leer la palabra, solita la palabra nos dice, no tendríamos que explicar mucho. Todas las cosas por Él, está hablando del verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin Cristo, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tal vez el mismo versículo es claro al decirnos que todo fue hecho por Él y sin Él no hubiera sido nada. Y con eso terminaríamos la explicación. Obviamente estamos hablando de la obra de la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. Antes de su encarnación Él fue el creador. Él fue el creador. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes que citan, que definen al Hijo de Dios como creador. Este es uno de ellos. Juan 1.3, Juan 1.10 están ahí cerquita. En el mundo estaba, escucha la segunda parte, y el mundo por Él fue hecho. Está hablando del Hijo, sigue hablando de Cristo. El Hijo es el creador, dice Juan ahí en el verso número 10. También Pablo ahí en Colosenses, y quiero que me acompañes a Colosenses. Esta cita de Pablo en Colosenses 1 es muy interesante, muy importante, y quiero que me acompañes allá. Colosenses 1, y vamos a empezar en el verso número 15. Colosenses 1:15. ¿Estás ahí conmigo? ¿Sí? Él está hablando de Cristo. Si vemos el contexto, en el verso número 13 dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y entonces dice el 15, Él, el Hijo, Cristo, nuestro Redentor, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y tengo que explicar esto, porque parecería que Él es el primero en ser creado, ¿no? Podría decir eso, pero no es lo que dice. No es lo que dice. La palabra que usa Pablo aquí es prototokos. Prototokos, así como se oye con K al final, prototokos. Esta es la palabra para primogénito, pero esta palabra significa o la deberíamos interpretar como aquel que tiene el privilegio y el honor en toda la creación. No el primero en ser creado, sino el que tiene el privilegio y el honor sobre toda la creación. Si fuera el primero en ser creado, Pablo hubiera utilizado la palabra protoctisis en griego, pero usó otra palabra, usó prototokos. Entonces Pablo no está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el primero en ser creado, sino que Él tiene el lugar de honor y privilegio en la creación. Que Él está por encima de la creación, que Él no es un ser creado. Porque en Él, vean por la razón, verso 16, porque en Él, en Cristo, en el Hijo, en el Redentor, fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, toda la creación, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, ángeles, demonios, todo fue creado, ¿por qué? Por medio de Él y para Él. Esto significa que toda la creación está sometida a la autoridad del Hijo. Él es el primogénito de toda la creación. Él tiene autoridad sobre toda la creación. Incluso si tú lees los evangelios y pasas por ahí cuando los demonios están, el Señor se encuentra a una persona endemoniada, el demonio le dice: sabemos quién eres, el Hijo de Dios, que vienes contra nosotros, has venido para destruirnos. El demonio sabe quién es Cristo, sabe quién es Cristo, y cada vez que Cristo decía sal, el demonio ¿qué hacía? Se iba, no tenía derecho de
responderle nada al Creador, porque Él es el Creador, Él es el primogénito de toda creación. Verso 17, Colosenses 1:17, y Él, el Hijo, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Él es, ¿qué? Antes de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? De toda la creación que menciona el verso 16. Él es antes de todas las cosas creadas, según el verso 16. Él es eterno. Él es eterno, lo vimos la semana pasada. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él lo sostiene su creación. Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin, primero y último. Él es el principal sobre la creación. Y además de todo, Él sostiene su creación. Él gobierna su creación. Él no permite que su creación tome, si pudiera la creación tomar decisiones voluntarias, no lo permite, porque todas las decisiones pasan por Cristo. La famosa, para algunos muy jóvenes que hablan de la madre naturaleza, no existe. Existe el creador de la naturaleza. Y Él es el dueño de la creación. Él controla su creación. Él limita su creación. Él le dice al mar, hasta aquí llegaste, según Job, ¿se acuerdan? Él le dice al mar, no puedes pasar esta zona. Y si llega a pasar, ¿quién lo permitió? El que le controla. Nadie más. Cristo. Él es el que sostiene todas las cosas, absolutamente todas. Vean cómo lo dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, en lo que llegan Hebreos capítulo 1, nos habla de cómo Dios se reveló al hombre desde el principio. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escucha, heredero de todo. ¿Qué es todo? Todo. Él es el heredero de todo. Y escucha la última frase, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es heredero de todo y por Él se creó el universo. Para Él, el cual, dice el verso 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta, dice, todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Todas las cosas creadas con su propia palabra, con su poder. Nada de la creación rebasa al Creador. Nada. Nada. Algunos piensan, y este es un pensamiento herético, que Satanás está al mismo nivel que Dios, o que Satanás está al mismo nivel que Cristo, el famoso yin contra el yang, el bien contra el mal. ¿Y quién va a ganar? ¿El bien o el mal? No, no existe eso. No existe eso. Eso es un concepto humano. Eso es un entendimiento humano. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Dios es el creador y que Satanás es ¿qué? Criatura. Y que Satanás se rinde a los pies del Señor porque no están al mismo nivel. Satanás no es la competencia de Dios. Satanás no es alguien con quien Dios tenga que lidiar y echar unas fuercitas sobre el mundo para ver quién va a ganar. Satanás es criatura y Dios es creador. Dios es creador. No hay nadie fuera de la creación superior a Dios. Nadie. Nadie. Por eso nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Porque tendría que ser alguien que mayor que Dios. ¿Habrá alguien mayor que Dios? ¿Más poderoso que Dios? ¿Encontraremos a alguien en el universo? No. Todo el universo, lo dice aquí Hebreos, fue creado por Él y para Él. Y Él lo sostiene, y Él lo gobierna, y Él lo está por encima de todo lo que sucede. En una palabra, Él es soberano en su creación.
Y mis hermanos, a veces nos cuesta un poco de trabajo entender cómo es esto posible. ¿Cómo es que Dios es soberano? Bueno, Dios es soberano. Todo lo que sucede, cualquier cosa que sucede en el universo, en tu vida, en la mía, en la vida de tus hijos, de tu esposo, en tu casa, cualquier cosa que sucede en el planeta está soberanamente controlada, dirigida, guiada ¿por quién? Por Dios. Y no hay nadie que pueda cambiar su voluntad. Nadie. Ni yo. Pero es que yo le pedí al Señor que haga algo. Se lo pedimos, pero no está obligado a conceder lo que pedimos. Le suplicamos, pero no está obligado a conceder nuestra súplica. Él hace su voluntad. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿Podrá alguien de la creación decirle al creador que se equivocó? Job es un buen ejemplo de un hombre necio que intenta comprender a Dios. Aceptamos la voluntad de Dios porque es soberano. Aun cuando no la entendamos, la aceptamos. La aceptamos. Regresamos a Juan, capítulo 1. Juan expresa una verdad muy clara. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Jesucristo, el Verbo eterno, creó todo lo que ha sido hecho. Y vuelve a repetirlo de forma negativa. Y sin Él, literalmente, ni una sola cosa de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Cristo. Si no fuera por Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo creara todo, ofrece dos pruebas más de su deidad. Escucha, la primera, el creador de todas las cosas debe ser un ser increado. Solo el Dios eterno es un ser increado. Increado se dice de algo, una cosa, un objeto, una persona que no ha sido creado, inventado, procreado, concebido, imaginado, etc. Es alguien que es. Y lo dijimos la semana pasada. El texto griego enfatiza que el Verbo es eterno y su creación no es eterna. Vean cómo lo dice Juan. Vean cómo lo dice Juan. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y les hablé de este verbo, el verbo eimi, el verbo ser. En el Señor el verbo es el ser. En las cosas hechas cambia el verbo. Observa cómo dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo aquí es el verbo ginomai, fue hecho. Solo Cristo es, solo Dios es un ser, y la creación, para la creación se utiliza el verbo ser hecho o fue hecho. El Hijo era, y toda la creación fue hecho. El Hijo era desde la eternidad pasada, siempre ha sido, y toda la creación fue hecha. Entonces no podemos meter a Cristo en la creación. Cristo no es un ser creado, Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el creador de todas las cosas. Y segundo, el hecho de que Él sea el creador también verifica su deidad, pues Dios se trata como un Dios creador en toda la Biblia. Desde Génesis 1 encontramos a Dios siendo el creador. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿a qué Dios se refiere? Al Dios trino. Al Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo participando activamente en la creación del mundo. A veces decimos, es que el Padre es el creador, el Hijo el redentor y el Espíritu Santo consolador. Bueno, sí, digamos que podríamos separarlos, eso se llama la economía en la Trinidad, pero en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu son ¿qué? Dios. Y como Dios hace todas las cosas en unidad. Nunca el Padre hace algo que el Hijo no esté de acuerdo, o el Hijo desobedece al Padre en algo. El Espíritu Santo actúa independientemente del Padre o el Hijo.
Esta mañana estaba leyendo Juan 17, acompáñenme a Juan 17, por favor. Ahí mismo, lo vamos a ver en 1 año y medio más o menos. Espero que seas paciente. Juan 17, esta es una oración, se conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Él está orando, Él ora por Él, los primeros 5 versículos, luego ora por sus discípulos y luego ora por nosotros, los futuros creyentes. Pero quiero que veas la unidad que hay en la Trinidad. Verso número 21, desde el 20. Mandó luego solamente por estos, que está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, hace nosotros. 21, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En la Trinidad hay una unidad perfecta. Una unidad perfecta. El Hijo hace lo que el Padre hace, lo que el Espíritu hace. Siempre hay una unidad perfecta. Actúan como ¿qué? Como uno. ¿Por qué? Porque son uno. Porque son uno. Aunque las tres participaron de alguna manera distintas en la creación, la Escritura identifica al Hijo como quien da la orden y las cosas son creadas. ¿Se acuerdan cómo dice Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién habló? El Hijo. El Hijo. El Hijo hizo que todas las cosas por su palabra fueran creadas y surgieron de la nada. El Hijo. ¿Y quién se movía en la creación? El Espíritu. ¿Quién estaba presente? Dios. El Padre estaba ahí presente. Cristo es creador de todas las cosas. Cristo es tu creador. Cuando tú te quejas, tal vez de tu estatura, del color de piel, de la falta o la abundancia de cabello, de tus enfermedades, de tus achaques, de tus padecimientos, le estás diciendo al Creador que se equivocó. ¿Se equivocó? No se equivocó. No se equivocó. Tal vez nosotros no hemos sido buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Tal vez no lo hemos cuidado como debimos de haberlo cuidado. Tal vez lo hemos maltratado de más, ¿no? Tal vez lo hemos maltratado de más. Ayer estaba con un amigo que esta semana cumple 51 años. Y la verdad, no se ve de 51 años, se ve más grandecito. Lo hemos maltratado, pero no podemos otra cosa más que agradecer al Señor por la vida que nos da, por la bendición de tener este cuerpo, que tal vez no es perfecto, pero que un día lo será, con el cual podemos glorificarle y hoy adorarle y servirle. Él es el creador, mis hermanos, de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Y un día, todas las cosas, todos los seres humanos, los ángeles y los demonios, desde Adán hasta el último ser humano que nazca, nos postraremos delante del Señor y le reconoceremos como nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. Y ahí estaremos nosotros. Y si no estás ahí del lado de los justos, estarás del lado de los impíos, pero todos doblaremos rodilla delante de Cristo. Segundo lugar o cuarto lugar, la última razón encarnada para salvar, versos 4 y versos 5. Y
dice el verso número 4, en él estaba la vida. Cristo es la personificación de la vida, y no solo de la vida, sino también la luz. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo se encarnó, la luz vino al mundo, entró al mundo de los hombres, ese mundo en tinieblas que había. Cristo entró y trajo luz a este mundo. Y estos dos temas, vida y luz, Juan lo repite a lo largo del Evangelio y luego a lo largo de la primera carta de Juan. ¿Te acuerdas? Isaías dice, hablando del Hijo, dice, Isaías creo que es el 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo vino a la tierra. En ese momento vino la luz al mundo. Vino la luz al mundo. Incluso, un poquito más adelante, ahí en el mismo capítulo 1, vean cómo, hablando de Juan, que lo veremos la próxima semana, dice el verso 7, que Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, en la luz. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz vino a este mundo cuando Cristo se encarnó. Cristo tiene la vida en sí mismo, y cuando habla de vida, habla de, la palabra es Zoe, esta se la pone mucho a las niñas, ¿no? Zoe habla de vida espiritual, la vida natural se llama, en griego es bios, por eso es biología. Zoe habla de vida espiritual, y entonces Juan aquí se refiere principalmente a que Cristo tiene vida en sí mismo. Y los teólogos llaman a esto aceidad. Escúchame. Aceidad. ¿Qué significa? Que Cristo, Dios, tiene existencia propia, que no depende de nada para vivir. Dios, los teólogos llaman aceidad. Dios no necesita de nadie para existir, al contrario de nosotros. Nosotros necesitamos de oxígeno, nosotros necesitamos de alimento, nosotros necesitamos de agua para vivir, nosotros necesitamos de descanso incluso para vivir. Dios no necesita de nada. Él podría vivir sin nada, y así vivía en la eternidad pasada, sin nada. Absolutamente nada. Y esto otra vez es una evidencia de la deidad de Cristo, porque solo Dios existe por sí mismo. No necesita de nadie. Es más, Dios no nos necesita a nosotros para existir. Nosotros lo necesitamos a Él para existir. Y esta verdad de la existencia de Dios propia y de Cristo es fundamental para nuestra fe. Todo lo creado decimos que llegó a ser. En contraste, el ser eterno, Dios, es alguien que siempre ha existido y que no necesita de nada para existir. Siempre ha existido, absolutamente siempre. El Dios, nuestro Dios, es eterno, y Cristo, Dios, es la fuente de vida de todo lo que ha llegado a ser. A diferencia de las criaturas, como nosotros, Dios no necesita de nada para existir. Él ya existía. El saber que Dios es el creador y que Dios es un ser eterno es una de las verdades más atacadas en toda la historia, junto con la encarnación de Cristo, que lo veremos en unas semanas más. Los incrédulos piensan que librarse del creador o librarse de la creación bíblica es librarse del creador, pero no van a poder hacerlo. Todo el universo es algo que llegó a ser,
un momento en el cual no existía, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha sido Dios, su ser eterno ha sido existente por sí mismo, es un ser puro, de vida pura, que nunca llegó a hacer cosa alguna porque Él ya era. Él era Dios. Él era Dios. Toda la creación recibe su vida fuera de Él, pero Él vive por sí mismo, no depende de nada para vivir. Hubo un tiempo que el universo no existía, solo existía Dios, y Dios no necesitaba nada. No necesitaba de ángeles que lo adoraran, no necesitaba de seres humanos que lo alabaran, no necesitaba de una creación para mostrarse como Dios. Él era Dios, siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios. Por eso cuando se presenta a Moisés, ¿te acuerdas de allá en la zarza? Le dice: yo soy el que soy, yo soy el autoexistente. Eso es lo que significa, yo soy el que siempre ha sido. Sería la traducción en español más clara. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice el Salmo 106. Incluso dice Pablo allá en Hechos 17, no lo busques, Hechos 17 a 28, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Si no fuera por Dios, ni podríamos existir, ni podríamos vivir, ni siquiera podríamos hacer absolutamente nada, no existiríamos. ¿Te imaginas la no existencia nuestra? ¿Te imaginas un día despertar y pensar que todo lo que has vivido hasta hoy ha sido un sueño y nunca exististe? Difícil, ¿no? Difícil pensarlo. Si Dios quisiera, eso haría con nosotros. Eso haría con nosotros. Pero no lo hace. Él es la luz. Él es la luz y en Él estaba la vida. Y dice el verso número 5, perdón, al final del verso 4, la vida era la luz de los hombres. Aunque Él es creador, la fuente de todos los seres vivos, Él es la luz. Él es la luz. ¿Te acuerdas que dice Juan 5:26? Unos capítulos más adelante. Juan 5:26. Dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. En sí mismo. No necesita de nadie para vivir. En Él estaba la vida, y esta vida es la luz de los hombres. La luz de los hombres. Cuando Cristo vino a la tierra, estaba en la tierra en tinieblas. Él es la luz, mostró el camino, abrió, dispersó las tinieblas. Pero ¿sabes qué hizo el mundo con Cristo? Lo dice ahí el verso 11: los suyos no le recibieron, le rechazaron. Juan capítulo 3, ¿me acompañas en Juan capítulo 3? Juan vuelve a utilizar, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vuelve a utilizar este término de luz. Este término de luz. Verso 19, Juan 3, 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Cristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, el verso 16 nos lo sabemos de memoria, porque Dios amó al mundo y ha dado su unigénito. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18, el que en Él cree, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué ya fue condenado? Porque es pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. Nuestra naturaleza heredada de Adán es pecadora. Todos somos pecadores. Ya estamos condenados. La paga del pecado es muerte. Ya estamos condenados.
Entonces todos los seres humanos ya teníamos la condenación eterna. Dios escogió a algunos de esos condenados a muerte para darles vida. Los escogió cuando, Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Pero ya estábamos condenados, sin embargo, de esos condenados, sí, medio raro, ¿verdad? De esos que éramos unos condenados a muerte eterna, Dios nos rescata para darnos ¿qué? Vida. El resto ya está condenado. Dios no los condenó. Dios no los manda al infierno porque son pecadores. Porque son pecadores, van al infierno, es diferente. En Él dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué se condenan? La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, nació, se hizo hombre, vivió perfectamente, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó, y en lugar de voltear a ver la luz, la gente ama ¿qué? Las tinieblas. Y podríamos traducir su pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más su pecado, su maldad, que la luz. ¿Por qué amaron su pecado? Porque sus obras eran malas. Por eso el pecador no quiere dejar su pecado. Ama su pecado. Se siente altamente gozoso, bienaventurado pecando. ¿Cómo lo va a dejar el pecado si lo disfruta, lo desea, es placentero para él? Incluso para nosotros. Es placentero. ¿Cómo lo va a abandonar? ¿Cómo va a decir que no? ¿Cómo lo va a rechazar? Amaron los hombres, dice, más las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas. Escucha la razón, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que es un pecador, aborrece a Cristo, aborrece a Jesús, aborrece su luz, y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. No van a venir a Cristo los pecadores. No van a venir a Cristo. Si Dios no los trae, ellos no vienen. Si Dios no hace la obra en el pecador, ellos no van a entrar por ahí. Por su propio gusto, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Rechazan a Cristo, odian la luz de Cristo, aborrecen a Cristo y no van a venir a Él. Si el Padre no los trae, ellos no vienen. Juan 6:44. El Padre tiene que traernos. Es el Padre que hace la obra de salvación. Es el Padre que atrae a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo para dárselos a quién? A su Hijo. A su Hijo. Él es la luz del mundo. Y los hombres amaron más su pecado que a Jesús. La luz estaba en el mundo, dice Juan 1, ¿no? Ahí estaba la luz en el mundo. Sin embargo, dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y esto es bien importante, bien interesante. Cuando tú estás en un lugar oscuro, completamente oscuro, cualquier lucecita disipa las tinieblas. Por muy pequeña que sea, se eliminan las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Nunca las tinieblas van a prevalecer contra la luz. Nunca las tinieblas van a apagar una luz. Esa es la idea. Nunca las tinieblas no prevalecieron contra ella. No van a vencer la luz, las tinieblas. Una pequeña vela puede hacer un cambio radical, una pequeña luz hace un cambio radical en un lugar oscuro. Entonces Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo. Y dice 1 Juan 2:8 que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ya está alumbrando. Obviamente el reino de las tinieblas está gobernado por Satanás. Pero las tinieblas saben, conocen muy bien que su tiempo está limitado.
Algunos demonios clamaron a Jesús diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Dice allá en Marcos 1:34 que echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pues era su creador, ¿cómo no lo van a conocer? Lucas 4:41 dice que salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los demonios creen, los demonios saben quién es Cristo, lo reconocen perfectamente, saben quién es él. Y no es solo que los demonios conozcan la verdad acerca de Cristo, creen en Cristo. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan ante el poder, ante la autoridad de Cristo. No pueden oponerse a lo que Cristo dice, jamás lo pueden hacer. Como Satanás, los demonios entienden con claridad el juicio que les espera y están intentando por todos los medios matar la vida, extinguir la luz de Cristo en el mundo. ¿Y sabes en quién lo hacen? En la iglesia. En la iglesia. Satanás intentó destruir a Israel en el Antiguo Testamento, intentó matar a Cristo desde su nacimiento. ¿Te acuerdas con Herodes? Lo intentó matar en muchas ocasiones. Sin embargo, todo fue en vano, porque cuando Cristo triunfó en la cruz, el derrotado fue Satanás. Satanás fue derrotado. Satanás fue derrotado. Creo que Juan nos da un gran panorama de la persona divina de Cristo, de su poder, de su autoridad, de su gobierno, de su soberanía. Y lo que nos va a mostrar a partir del resto del capítulo 1 y todos los 22 capítulos de Juan es que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Dios eterno, divino, creador, encarnado para salvar. Todo lo que pertenece a la humanidad, con excepción del pecado, le pertenece a Él. Él es completamente Dios y sin embargo completamente hombre. Completamente hombre. Sin Cristo Jesús, el cristianismo no significaría nada. Nada. No tendríamos nada que decir, no tendríamos nada que predicar, no tendríamos nada por qué estar reunidos. Seríamos, como dice Pablo, dignos de conmiseración, dignos de lástima, porque estaríamos reuniéndonos por alguien que no vale nada. Pero creemos que Cristo es Dios. Creemos que Cristo es Dios. Creemos que Él es completa, eterna y perfectamente Dios. Y hoy Él es completa, eterna y perfectamente Dios hombre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos la persona de tu Hijo Jesús. Gracias porque, Señor, podemos estar plenamente convencidos, Padre, de que Él es Dios. Él es eterno, Él es divino, Él es creador y Él vino a este mundo a salvar, a traer luz a las tinieblas y a demostrar, Señor, que las tinieblas nunca van a prevalecer en contra de Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos y por lo que nos enseñas respecto a tu Hijo Jesús. Que sigamos alabándole, que sigamos reconociéndole, que Él sea el Señor de nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús.